a la siguiente experiencia práctica, que es cómo formar un comité de diversidad, cómo llevarlo a la práctica y cómo desarrollarlo. Esta ponencia la va a llevar a cabo el director de Innovación y Cultura Corporativa de BBVA, que es Bernabé Pérez. Bernabé. Muchísimas gracias. Sí, ahora. Bueno, buenos días a todos. Vicente me deja el micrófono porque yo voy a interactuar al revés. Yo voy a ser el que os va a hacer preguntas a muchos de vosotros. Y me voy a ir con el micrófono. Lo primero de todo, antes de empezar la presentación, el deciros que me hubiera gustado y me hubiera encantado estar en la mesa anterior, porque comparto el resumen que han hecho de casi todos los puntos, pero la gran diferencia es cuando tenemos que poner en marcha un proyecto. Es decir, la sociedad es la sociedad tiene una serie de problemas, porque hay que empezar por decir que si estamos hablando de diversidad es porque hay un problema. Y quien no lo admita, va a ser muy difícil que pueda poner en marcha iniciativas para afrontarlas. Estoy completamente de acuerdo con los puntos que comentaba Uxío, pero creo que al final quien no se pone en marcha es muy difícil que solucione los temas. A mí me ha tocado, por petición de Vicente, contaros un poco cómo pusimos en marcha un proyecto de diversidad y voy a centrarme en género, aunque os comentaré al final un poquito en qué estamos en estos momentos. El origen del proyecto, como hemos comentado antes, es porque identificamos un problema. Y el problema, como dice ahí, es que la mujer está demostrado que es la que toma muchísimas de las decisiones y está demostrado que ha pegado un vuelco total en la sociedad a efectos de lo que es formación y capacitación. Y ahí veis, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que se están graduando en Europa y en América, independientemente de las modalidades o especialidades. Y luego, además, está demostrado, guste o no guste, que los comités diversos, donde hay mujeres en estos comités de dirección, las cuentas de resultados son mejores. Ahí tenéis dos orígenes y dos casos concretos donde se comentan, pero es verdad. Partimos de que no hay que hacer una acción positiva. Lo que estamos partiendo es identificar que existe un problema, que lo tenemos y que cuando se soluciona ese problema parece que las empresas tienen mejores resultados. ¿Cuál es el origen en BBVA? El origen en BBVA, pues en primer lugar, teníamos que ser conscientes de lo que nos estaba pasando. Hasta el año 2008 había muchos más hombres que mujeres. En el 2008, por primera vez, igualamos el porcentaje de hombres y mujeres. El grupo tiene en estos momentos aproximadamente 105.000, con la incorporación de Turquía seremos unos 130.000 personas en el grupo. Y a medida que van pasando los años, y en función del origen de que os he comentado antes, lo que está sucediendo es que está habiendo más mujeres que hombres. Hoy estamos en el 53% y el 47% aproximadamente. Si lo estamos haciendo bien, y digo si lo estamos haciendo bien, es porque estamos contratando más mujeres que hombres porque hay más talento femenino. Pero claro, si esto acompañado no va en el desarrollo profesional de las personas, algo nos está sucediendo que no somos coherentes lo que decimos y lo que hacemos. Y veréis, desde que empezamos el proyecto, aproximadamente en el 2011-2012, pues hemos conseguido que los managers que dirigen nuestra casa hayan ido evolucionando el número de mujeres, pero fijaros a qué velocidad y en qué porcentajes estamos todavía. Es decir, hemos mejorado un 2%, estamos cerca del 20%, hoy día estamos en el 20%, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que se nos llena, en general, a todas las empresas la boca, firmamos
Charter Europeo de la Diversidad, certificación FR, igualdad de trato, principios de empoderamiento de la mujer. Hacemos muchas cosas que son de imagen y externas. Y hay que dar un paso más allá. Y el paso más allá es ver, identificar el problema, ver cuál es el problema, preguntar, preguntar y preguntar, porque tenemos la obsesión de hacerlo todo desde arriba y, como decían antes mis compañeras, esto no es un problema de recursos humanos departamento, esto es un problema de todos los recursos humanos que están en la entidad. Y lo primero de todo es marcarte un objetivo. ¿Qué es lo que pretendes hacer con un proyecto de diversidad? Si veis, ahí no aparece la palabra diversidad en ningún sitio. ¿Por qué? Porque el objetivo que nosotros pretendemos o hemos lanzado cuando lanzamos este proyecto en el banco es garantizar que se aprovechen todas las capacidades de las personas del grupo, en plan egoísta. Si el talento es mayor talento femenino, algo estamos haciendo mal si no llega a esos puestos de manager y de líderes. Optimizar esa gestión del talento. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que sobre todo, no penséis que es en España, ahora hablamos de distintos países, es muy similar en el resto de las geografías. Y en tercer lugar, también se ha estado hablando en la mesa anterior y en la primera, que la cultura corporativa, ser coherentes con la cultura corporativa y cambiar el estilo de liderazgo de lo que hacemos en esta materia. Cuando Usillo decía que uno de los temas que había que centrarse es que muchas veces se toma, cuando se lanzan estos tipos de proyectos a nivel corporativo, en donde está ubicada la matriz. Nosotros efectivamente lo ubicamos en función de lo que era el centro de España, pero este proyecto es corporativo y se extendió a todos los países. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Hablando del tema de género, cuando encontramos que países muy abiertos a la sociedad, bueno, hay algunos países que no son tan abiertos, como puede ser un México, o como puede ser una Argentina, o como puede ser un Chile, pero otros países mucho más abiertos, como puede ser un Estados Unidos, o como puede ser un Suiza, o como puede ser un Inglaterra, las variables de personas que habían llegado a los puestos de alta dirección eran similares. Bueno, México es punto y aparte, lo de la sociedad machista y demás es un reflejo real en las empresas y hay que admitirlo, pero nos llamó muchísimo la atención el tema de Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos no se puede hablar de diversidad, porque existe una serie de comités específicos que cuando tú hablas de un problema específico de diversidad de género, te sancionan. Cuando tú hablas de un problema de raza, cuando tú hablas de un problema cultural, etcétera, etcétera, hay dos comités, uno de investigación y otro de seguimiento, por el cual te sancionan. Y nos ha costado mucho llevar este proyecto a Estados Unidos. Bien, bajo esa premisa, nosotros lanzamos un modelo de cómo queríamos afrontar el tema de la diversidad de género. El modelo estaba basado principalmente en una serie de comités. ¿Qué pretendíamos con los comités? No crear una burocracia, que puede parecer una burocracia el que exista un comité genera, un comité operativo y un comité estratégico. Queríamos, por una parte, involucrar a la alta dirección, queríamos involucrar a la gente que tiene realmente el poder en la organización, que no es la alta dirección, a efectos de implementar las cosas hacia abajo, que es los que implantan las cosas en los negocios, y queríamos, por otra parte, preguntar y estar constantemente con el pueblo en general, que es el que identifica dónde están los problemas. Y creamos estos tres comités. Bueno, creamos una metodología en el cual ese comité estratégico se reunía 2 o 3 veces y era el que aprobaba a nivel corporativo todas las iniciativas que se ponían en marcha. Estas iniciativas venían de un comité operativo que las proponía. Y luego, en la realidad, había un comité, que empezamos en lo que era Recursos Humanos Corporativo de coordinación, un comité que llamamos Genera, donde estaban las distintas áreas y lo que intentábamos es hacer investigación, focus, talleres y preguntar a la gente qué es lo que creían que era el problema dentro de la organización, por qué creían que era el problema y cómo lo solucionarían. Y además hicimos otra cosa, que yo no sé si nos equivocamos al principio. Lo que hicimos fue una especie de networking de directivas del banco. Y les preguntábamos a ellas cuál era su opinión para llegar a donde habían llegado y qué problemas habían encontrado. Inmediatamente vimos que estaba muy bien, pero que esto había que extenderlo inmediatamente al resto de las mujeres y al resto de los hombres, que luego hablaremos de esa iniciativa de un networking que se llama Genera. Y a la vez lo que hicimos fue constituir
unos comités en cada uno de los países. Es decir, tenía que haber unas iniciativas corporativas que fueran una especie de paraguas, pero era necesario afrontar lo que era la realidad de cada uno de los países. Bien, y así lo pusimos en marcha. Muy rápidamente, el comité estratégico, lo que hicimos es, como decían antes, involucrar a la alta dirección. ¿Qué hicimos? Pues presidente, el consejero delegado, que además fue el precursor de este proyecto. Y si por él hubiera sido, hubiera tomado acciones mucho más drásticas desde el punto de vista de poner objetivos específicos en las unidades. Pero bueno, se decidió que no había que ser tan drástico y que había que hacer un proceso continuo en el tiempo. Le acompañaban 9 miembros del comité de dirección y les enfrentamos con 9 mujeres de la alta dirección, las 9 mujeres que mayor nivel habían alcanzado en el banco, que por supuesto eran todas de áreas de negocio. Y ahí se trataba de impulsar, de discutir, de ver y sobre todo de que aprobaran las iniciativas corporativas para hacer el paraguas al resto de los países. Donde realmente se trabajaba y se discutía, se depuraba y se hacían los encargos, era en el comité operativo. ¿Y qué hicimos en el comité operativo? Bueno, lo primero, la presidenta era una mujer, que estaba en el anterior comité. Y automáticamente metimos a 7 hombres de la alta dirección y 10 mujeres de la alta dirección, que eran los segundos de los que habéis visto antes. De tal manera que cuando hiciéramos el escalado hacia abajo se pudiera implementar y fueran los primeros apoyos en el tema de las iniciativas. Como comprenderéis, este comité pues, era muy preguntón, quería tener las cosas muy claras, no quería tener dudas ante el comité estratégico y nos tocó trabajar harto y siniestro, como decía el otro. Y luego estaba el comité de verdad, que era el grupo de trabajo. El grupo de trabajo era quien trabajaba, era una representación de las distintas áreas, que eran los que buscaban la investigación, los que preguntaban, los que hablaban y los que se reunían prácticamente todos los meses en el origen para ver cuál era el problema, no solo en España, sino en cada una de las geografías. Y era el que proponía. Y luego ya veréis, luego vamos a hablar de una iniciativa específica que genera, que es un networking que creamos para todo esto. Claro, todo esto tenía que dar como resultado algo. Tenía que dar como resultado que se tenía que transformar en iniciativas, tanto corporativas como locales, que influyeran o afectaran a toda la organización. Cuando empezamos con todo esto, teníamos mucho miedo de divagar, porque cuando nos empezamos con el tema de las iniciativas, lo que veíamos es que eran muy dispares, y eran iniciativas donde no todo el mundo las compartía y no todo el mundo tenía el mismo grado de problema en función de los países. Y lo que decidimos fue abrir un paraguas donde meter las iniciativas. Y me gustaría preguntaros, a ver, si tú tuvieras que abrir un paraguas en tu empresa, en la empresa, y me voy para allá porque esta gente tiene en general abierto el proyecto de diversidad, si tú tuvieras que abrir un paraguas, ¿en qué 3 temas principales focalizarías las iniciativas? Y como por ejemplo estás en el pasillo, te tocó. A ver, esto está encendido, pero yo tengo que darle aquí a apagar. A mí se me ocurre que la formación es vital para todo esto. Pero si tuvieras que enfocar en un paraguas, un grupo de iniciativas, la formación puede ser una iniciativa. ¿Dónde la meterías? Sensibilización, formación, capacitación. Formación. Formación para capacitar a la gente para hacer el trabajo. ¿Y tú? Repíteme la pregunta. Si tuvieras que abrir un paraguas donde meter iniciativas, ¿dónde centrarías las 3 partes principales o las 4 partes donde meterías las iniciativas? ¿Cuáles crees tú que es el foco que tienen que trabajar las empresas? La sensibilización de todos los componentes de la empresa, la formación, que es lo que ya he dicho, y... Venga, si es lo que salga. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que sería la concienciación de todos los empleados, en general, de toda la empresa. Entraría la parte de la formación y la capacitación, pero bueno, más bien la formación. ¿Y tú que estás al lado? La implicación. La implicación. La implicación tanto de la parte de la alta dirección como de todas las partes implicadas. Y ella que agacha la cabeza espera un segundo.
Pues un poco la promoción. Dentro de recursos humanos, el tema de la promoción, en principio estoy de acuerdo con ellos. ¿Y tú que eres un hombre que hasta ahora nunca han hablado? Vale. Yo creo que lo primero que haría sería la sensibilización. Y la sensibilización dependiendo de qué colectivo habría que ir. ¿Y tú? Yo estaría también, como pienso que no hay nada en el intelecto que no pasa a través de los sentidos, desarrollaría la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y eso es campañas de sensibilización con mucha imagen y con mucho taller que tenga que ver con ponerse o verse en el lugar del otro. Bueno, pues han salido cosas muy coherentes, y cuando digo muy coherentes, vais a ver el paraguas que nosotros abrimos y se relaciona muy parecido a lo que han dicho las personas. Cuando nosotros abrimos el paraguas para meter las iniciativas y cuando estuvimos estudiando, que ahora las voy a poner después, a grueso modo, nosotros lo abrimos en 3 capítulos. Lo abrimos en maternidad, promoción y desarrollo y sensibilización. Nos dio mucho miedo cuando abrimos la palabra maternidad. Pero ¿por qué la abrimos? Porque estábamos viendo que era uno de los temas principales por los que no se producía el desarrollo. Es decir, ¿por qué había un parón? ¿Por qué un hombre no cobraba igual que una mujer en el mismo puesto? Pues porque una mujer había parado durante 1 año y pico, luego otro año y pico, la persona se había desarrollado, había llegado al mismo puesto, pero el salario se hace siempre sobre la base de lo que vas ganando. Y no parecía coherente. Otra cosa distinta es que tengas el bonus de referencia igual para todos, pero el salario conjunto había una pequeña diferencia, o había más diferencia. Y nosotros decíamos, nosotros no hacemos ninguna discriminación salarial. Y no la hacemos, pero había un problema con el tema de la maternidad. Y había otros problemas como cómo afrontaban las oficinas, que es el grueso principal de los empleados que tenemos, el tema de la maternidad. Si una oficina de 3 personas le quitaban una persona, tenía una baja por maternidad, el trabajo era correpartido entre los 2 que quedaban, o en un grupo de 8, etcétera, etcétera. La promoción y desarrollo es el elemento fundamental a efectos de que se vean que las cosas avanzan. Y la sensibilización, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha comentado desde el punto de vista de la empatía y desde el punto de vista de que no es convencer a los de arriba, ni es convencer a los de abajo. Hay que convencer en el medio, que son los que realmente hacen cambiar las cosas. Y sobre todo esto, lanzamos 17 iniciativas corporativas, que las voy a enumerar un poco por encima, y otra serie de iniciativas de carácter local. Ahí hay una palabra que es básica, que tiene que ver con todo lo que estamos comentando de maternidad, promoción y sensibilización, que se llama comunicación. La comunicación tiene que ser transparente y llegar a todos. Si no se consigue, si la comunicación es el vehículo por el cual intentas hacer un efecto de imagen, date por muerto. ¿Vale? La comunicación tiene que hacer algo más. Ahí veis el conjunto de medidas que nosotros pusimos en marcha. Algunas las entenderéis, otras no las entenderéis. Pues en maternidad el objetivo era que la maternidad no supusiera un freno en el desarrollo profesional de la mujer. En promoción y desarrollo, fomentar la promoción de las mujeres con talento. Y en la sensibilización, el sensibilizar, como os decía antes, dentro de todo lo que era la organización. Y había pues, una serie de iniciativas más potentes y otras menos potentes. Las más potentes no son aquellas donde más dinero dedicas, ¿vale? Por ejemplo, había una iniciativa, habéis visto, la veréis por aquí a la izquierda, en maternidad, que es cobertura de las bajas por maternidad. Hemos llegado a cubrir el 75-80% de todas las bajas por maternidad. ¿Sabéis cuánto ha supuesto eso? Cerca de 14 millones de euros. Claro, la gente se asusta. Cuando le dices que cubrir las bajas por maternidad, principalmente las oficinas, supone esas cantidades, la gente se asusta. Y luego hay a veces que es muy difícil cubrir una baja por maternidad o por paternidad o por lo que sea. Es decir, cuando eres un especialista, el colocar a una persona cuando la estás enseñando por 2 meses, 3 meses y a los 6 meses irse, es bastante complicado. A veces lo que haces es o promocionar o poner a una persona de un nivel inferior para que adquiera estos conocimientos. Ahí veis temas de posmaternidad, es decir, a la mujer no hay que preguntarle cuando está de baja por maternidad. Lo que hay que preguntarle es cuando se incorpora si ha notado alguna diferencia en el trato o en el desarrollo a los 6 o a los 9 meses de incorporarse.
o un tema de tutorización. Creamos un modelo, nuestros equipos de políticas y talento desarrollaron un modelo en el cual tú hicieras una tutorización de cómo le iba a esa persona. Sobre todo por un motivo muy claro, no perder talento en el camino. Bueno, ahí veis de seguimiento, de desarrollo, utilizar el pool del talento y dentro del pool del talento hacer un tema específico de mujeres para que tuvieran un desarrollo, una carrera superior. Está el tema de el apúntate es un job posting. Obligar a que el job posting, siempre que fuera posible, hubiera por lo menos una mujer en las candidaturas que había. Publicar los nombres y ser transparentes con el desarrollo de la promoción que había. Bueno, ahí tenéis el conjunto de las 17. En la parte de sensibilización había dos cosas que las han comentado por aquí que son muy importantes. Uno es la formación y un tema es la formación y el tema de habilidades de los líderes. A alguno no le gustó nada, pero en la valoración básica anual que hacemos cada 2 años metimos una habilidad que era la de diversidad. Nosotros lo que hacemos es una evaluación que te la valora el jefe y los empleados. Y lo que hicimos fue identificar a aquellas personas que habían salido en esa habilidad muy baja. Estas cosas no gustan cuando identificas, pero no era para ponerles con un dedo y señalarles tú vas a ser, te vamos a reconvertir, etc. No, era para darle una formación, ver los gaps que tenía e intentar solucionar los problemas que teníamos con ellos. Yo como resumen os invitaría a que vierais un vídeo de las personas, no como publicidad, sino como lo que utilizamos a nivel interno, de cómo contaban algunas personas afectadas por este tipo de iniciativas. Y yo creo que aquí Vicente me va a echar una mano, porque de momento... Arriba en... No, era aquí arriba yo creo. Visualizador. Durante mi baja por maternidad, un compañero en el banco asumirá mis funciones. Así mi ausencia se notará menos y no afectará ni a clientes ni a la oficina. Es bueno saber que cuando tenemos un hijo podemos dedicarnos a él y no necesitamos tener la cabeza en el trabajo. Y también, después de nuestra baja por maternidad, tendremos un tutor que nos apoyará 4 semanas para que nuestra reincorporación sea más fácil y sencilla. Y además, transcurrido un cierto tiempo desde la reincorporación, un gestor de recursos humanos contactará con la madre para mantener una entrevista de seguimiento. En esa entrevista se analizará tanto cómo se ha realizado el proceso de reincorporación como el análisis de las expectativas y las circunstancias profesionales. Estos programas de desarrollo profesional facilitarán un refuerzo adicional para progresar en nuestra carrera. Las capacidades y no el género determinarán quiénes acceden a ellos. Además, en BBVA vamos a analizar las promociones profesionales para identificar posibles desviaciones relacionadas con la igualdad de género. Crecer en nuestro grupo depende de nuestra valía. A partir de ahora, la diversidad de género se incluye como una nueva habilidad en el proceso de gestión por competencias. Así, cuando sea necesario, se podrán fijar acciones de desarrollo individual que nos permitan mejorar. Así, en los programas corporativos de liderazgo se han incluido conceptos de diversidad que nos ayudarán a entender mejor su importancia y la firme apuesta que hace BBVA en esta materia. Y también podremos hacer programas de formación en e-learning. Hemos incluido 2 pastillas online que nos explican de manera sencilla y amena en qué consiste la diversidad de género. Podrán ver cosas que los sorprenderán. Bueno, pues ahí veis un conjunto de personas de distintos países que es una manera de hacer una comunicación diferente. En vez de papel, el de hacerla a través de vídeos que la gente identifique los procesos.
no es una propaganda de BBVA, ni mucho menos, porque ya os anticipo que ya quisiéramos estar al nivel de otras empresas en el tema de diversidad, sino una pieza de cómo hemos ido avanzando en el tema de diversidad. Para poner edición... Los Mac de vez en cuando tienen problemas. Ahí. Ahí. Vale. Ahí, ¿no? Juro que no sé si voy a poner algún vídeo más. Bien. Quería hablaros de una iniciativa que yo creo que es muy importante, de las que se ponían ahí. Cuando empezamos con todo este proceso, os decía que teníamos que preguntar a la gente y queríamos saber cuál era la respuesta a de cómo ven ellos el tratamiento de iniciativas que crean que sean contundentes, porque las fáciles las conocemos todos. Ponemos un objetivo, una cuota y se soluciona enseguida. Pero eso no ampara de que los mejores estén en los mejores puestos. Y pusimos en marcha un networking que le llamamos Genera, en el cual lo que pretendíamos es que los profesionales de la casa, de manera libre y abierta, pero no sin identificarse, es decir, siendo público, pudieran mostrar su opinión sobre cómo estaba el tema y qué cosas afrontaríamos para solucionarlo. Este site o este portal lo dividimos en 5 partes. Una parte era debates y preguntas, experiencias, noticias, agenda y acciones. Lo más importante, como comprenderéis, es el primero, que es de donde sacábamos muchísima información. Bueno, de ahí hacíamos 2 cosas, o marcábamos un debate y la gente introducía. Al principio, ya os decía, que participaron mujeres directivas y gente de recursos humanos y RSC, posteriormente se metieron a todos los directivos y posteriormente lo abrimos a todo el banco. Y la verdad es que salían cosas muy básicas, pero muy interesantes y muy fáciles de poder implementar, sobre todo a nivel local. Ahí veis, por ejemplo, algunos tipos de debate. Cómo evitar clichés de género al concebir el liderazgo, cuál es el mayor freno del ascenso de la mujer en el equipo directivo de BBVA, cómo hacer la diversidad de género una cuestión estratégica, cómo ser madre y crecer como profesional y no morir en el intento. Es decir, salían cosas que eran como muy básicas, pero lo que era importantísimo eran las respuestas. La media de contestaciones que tenemos cada vez que lanzamos un debate son de una participación de unas 2.000 personas en estos momentos y de comentarios o aplicaciones de unas 200, 400, que te da margen suficiente como para poder interactuar. Hay un tema que también es fundamental, que es que la gente cuente su experiencia, y la experiencia la puedes hacer fácil y llegable, o la puedes hacer bastante cruda y dura. Y lo que hicimos es ponerle, como si fuera los típicos de la cámara delante a una persona para que durante 3 minutos diga lo que quiera, a personas que habían tenido un desarrollo profesional, y sobre todo mujeres, para que lo contaran. Podéis creer que a mí alguna me hizo llorar, pero me hizo llorar desde el punto de vista de cómo contaba que para poder haber llegado a ser directiva de esta casa había tenido que tener 6 traslados, no casarse, no tener hijos hasta los casi 40 años y todas las cosas que le habían sucedido a lo largo de su carrera. Y digo porque yo no me lo creía que podía suceder en mi casa, y estoy hablando de España, pero no podéis imaginar las cosas en México, en Chile o en otros países. Las culturas, que antes lo hemos comentado, son muy diferentes. Y no es lo mismo la cultura de un Venezuela o un Colombia, donde tenemos más de un 50%, ahí tenemos un problema. Casi el 60% del comité de dirección son mujeres y el 40% son hombres, están a punto de llegar al 70%, o en Colombia. Ese tipo de cultura donde lo único que hace es identificar el talento y colocar a los mejores en los mejores puestos de lo que sucede en otros sitios. Cuando tú preguntas o cuando te cuentan las historias, que ahora os va a contar una persona
un poquito un plan específico que hicimos para esto. Cuando preguntabas, la gente te decía que no tiene ningún problema, que él dentro de la organización tiene muy claro que el talento tiene que estar arriba y que no tiene ningún estereotipo. Y le preguntábamos, pero vamos a ver, si tú tenías 3 hombres y 3 mujeres, ¿por qué en los 2 puestos que han salido no ha salido ninguna mujer? ¿Eran de la misma valía? ¿No eran de la misma valía? Eran de la misma valía. Por tanto, tú estás haciendo un flaco favor a la organización, porque el talento no está ocupando los mejores puestos. Os recuerdo el objetivo. El objetivo tan manido del tema del talento es que esto es un proyecto egoísta, que el banco, si está invirtiendo en contratación de gente, lo que tiene que tener a los mejores en los mejores puestos. Y consideramos que muchas de las mejores no están en los mejores puestos. Y por eso ese tipo de iniciativas. Voy a poner uno de los proyectos que visteis, era un plan que nosotros llamamos Equilibra. El plan Equilibra consiste en coger mujeres del pool del talento y hacerle una carrera especial. No significa que todas las mujeres vayan a llegar, pero lo que sí conseguimos es que el 45-50% fueran promocionadas. Es decir, ¿por qué? Porque las mentorizábamos, porque tenían una visibilidad mayor, porque estaban en reuniones. Es decir, vimos que eso tenía un efecto inmediato. Volvemos a salirnos para afuera. Mira, no. Aunque sea lo dejamos en pantalla pequeña. BBVA quiere garantizar la transparencia y la objetividad en el desarrollo y promoción de sus profesionales con nuevas medidas que favorezcan la igualdad de género. Para ello, en España y Portugal hemos creado el Plan Equilibra, un programa que pretende impulsar el desarrollo profesional de empleadas con alto potencial, con el objetivo de acelerar su aprendizaje y prepararlas para ocupar los puestos de mayor responsabilidad. Desde Recursos Humanos de España y Portugal hemos seleccionado a 100 mujeres pertenecientes al pool de talento, con la finalidad de potenciar y acelerar su carrera profesional. El plan empieza con una entrevista en la que se le comunica a la empleada su pertenencia al pool de talento. En esa entrevista se concreta un plan de formación y una asistencia a acciones formativas en la Escuela de Management, impartidos por proveedores de prestigio internacional. También tendrá acceso a programas de mentoring y coaching que le permitirán desarrollar sus habilidades en la gestión de equipos. Participará en estancias en la dirección territorial y en unidades de apoyo para aumentar su visión estratégica. Durante todo este proceso, en el que también participa su responsable directo, tendrá el asesoramiento y la orientación continuada de su gestor de recursos humanos, mediante la realización de entrevistas de orientación y de análisis de estilos directivos. A principios de este año, mi gestor de recursos humanos me comunicó mi pertenencia al colectivo Pool de Talento. Durante todo este año me ha asesorado a través de entrevistas de orientación y seguimiento y me ha ayudado a identificar y trabajar mis áreas de mejora. Como me anticipó, no han dejado de sucederme cosas positivas, tanto para mi desarrollo profesional como personal. Entre ellas, he asistido a un curso de habilidades de gestión eficaz de la Escuela de Management y he participado como tutelada en un proceso de mentoring corporativo. Además, he sido promocionada como responsable de experiencia cliente, un paso adelante y una oportunidad única para seguir avanzando en mi carrera profesional. En BBVA tengo futuro. He comprobado que la igualdad de oportunidades es una realidad. Mónica se incorpora al Departamento de Productividad Comercial en marzo de este año, procedente de la dirección de una oficina de banca comercial. Han sido sus excelentes valoraciones las que le han dado acceso a esta merecida promoción. Gracias a la participación del programa Equilibra y a su destacable desempeño, en muy poco tiempo supo controlar y adaptarse a su nuevo puesto de trabajo. Además, su nivel de motivación y compromiso ha ido en aumento, contando con el reconocimiento de sus jefes y recursos humanos. Con esta iniciativa del programa Equilibra estoy convencido de que Mónica continuará creciendo profesionalmente y estará en disposición de asumir nuevos retos profesionales. En España y Portugal, el posicionamiento de las mujeres en puestos de mayor responsabilidad está mejorando paulatinamente. Desde el área de recursos humanos nos comprometemos a seguir fomentando la incorporación de mujeres con alto potencial en el Plan Equilibra.
Con iniciativas como esta, apostamos con fuerza por la implantación de medidas dirigidas a proporcionar oportunidades y gestionar el talento en nuestra organización. Lo importante de esta iniciativa es que tenga una transparencia y además, aunque hable mucho de gestión de recursos humanos, es que el tutor y el que lleve el plan sea el jefe, porque lo que haces es concienciarle, implicarle y hasta condicionarle de por qué no pueden llegar esas personas a esos puestos. Muy rápido, porque no tenemos apenas tiempo. Muy rápido. Habéis visto que los otros dos puntos del tema de genera, hemos visto el tema de experiencia, hemos visto el tema de las noticias, bueno, lo vemos ahora, el tema de noticias, donde metemos temas a nivel de que se producen. Para atrás. ¿Uno más? Uno más atrás. Ahí. Donde se comunican temas que están, no sé, por ejemplo, el blog de Usío sale, o de Eva Levi, que estaba antes por aquí con nosotros, donde cosas que van pasando en los sitios se les va poniendo. O un calendario de, por ejemplo, reuniones como la que estamos ahora mismo, donde se le invitan a la gente para que tenga una mayor concienciación. Y luego, en el último apartado, está lo que son las acciones. Es decir, no solo hay que ser bueno, sino parecerlo. Todo lo que te has comprometido que vas a hacer, ponlo para que lo vean todos los empleados, tanto en las iniciativas corporativas como en locales. Y además da cada X tiempo cómo van los resultados de esas iniciativas, porque si no das resultados te dicen esto va de efecto imagen. Para acabar, bueno, ahí veis el tema de los boletines, mandamos un boletín mensual donde lanzamos nuevos debates para que la gente interaccione y participe. Y para acabar, hombre, nosotros lanzamos el tema de diversidad de género como punto principal que nos agobiaba en un momento determinado y en un tiempo determinado como era el año 2011-2012. Pero somos conscientes de que había más problemas en el tema de diversidad. ¿Cómo estamos afrontándolo ahora? Pues, como os decía, en el 2010 empezamos con el tema de diversidad de género, en el 2014 empezamos con el tema de capacidades diferentes, estamos abriendo el tema generacional y otro tipo de diversidades. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y siguiendo los comentarios de la mesa, lo que no podemos es implicar o imprimir una velocidad en función de lo que dice España. Los problemas son distintos en función de las geografías. El tema de género es generalizado, y nunca mejor dicho. Pero, por ejemplo, el tema de capacidades diferentes, para mí es generalizado, algunos países dicen que no. Y el tema generacional no ocurre en todos los países. Nosotros tenemos la suerte de que nos prejubilamos y jubilamos. En otros países no existe eso. No existe seguridad social, existe lo que es el retiro, y normalmente suele ser a los 65, 70 años, y si no te has creado un plan de pensiones obligatorio o no obligatorio en función de los países, no tienes lo que es el complemento a tu ahorro realizado. Y lo que vimos es que lo que no podemos lanzar un proyecto por cada cosa que lanzamos, sino que teníamos que hacer algo diferente. No vamos a volver a montar como montamos un comité estratégico, un comité operativo, para el tema de capacidades diferentes, para el tema generacional y demás. Y lo que hemos hecho ha sido abrir un paraguas donde está a disposición de los países en función de preguntar y ver cuáles son las realidades, donde tiran y en función de eso aplican en función de sus necesidades. Y pasamos a hablar de diversidad en general y no de diversidad de género, diversidad de capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Nos sentimos orgullosos de los pasos que hemos dado en diversidad de género. Creo que estamos todavía a años luz, es decir, que hay que mejorar y acelerar. Alguna compañera que anda por aquí sentada, que es la responsable en el tema de diversidad, cuando hacía el pipeline de qué pasaría si no hicieses nada más que esto en el futuro, tardaríamos casi 20 años en igualar el número de hombres y mujeres a nivel del grupo en los puestos de dirección. Por tanto, hay que hacer más cosas y hay que hacerlas. Yo como resumen final, yo me quería quedar con vosotros en que os quedéis con 4 o 5 mensajes. El primero, cualquier empresa, sea grande, sea pequeña, puede afrontar y debe afrontar un tema de diversidad. Y lo debe de afrontar, como también decía Usío, sabiendo para qué lo va a afrontar. No por una moda, no porque me toca, no porque esto queda muy bien entre la gente, ¿para qué lo van a afrontar? En segundo lugar, ¿quién son los que tienen que levantar este proyecto adelante? Desde luego, si no hay una implicación de la alta dirección, jodido está el tema.
Es decir, como las personas que están al frente no te lo apoyen, desde luego va a ser muy difícil. Pero no nos engañemos. Quien ponen esto en marcha son los mandos intermedios, porque son, en definitiva, quien deciden muchísimas de las cosas que se producen en las organizaciones. En tercer lugar, esto se tiene que hacer por motivos egoístas. Y cuando digo motivos egoístas, no que el banco o la empresa gane más, sino porque esto va a redundar en el beneficio tanto de las personas como de la empresa. Si es coherente, hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Y cuando tú eres coherente, al final hay mejor clima laboral, la gente está mucho más satisfecha, se produce mucho más, etcétera, etcétera. Y en cuarto o quinto lugar, no os dé miedo a dar pasos de este tipo, porque quien no se mueve no avanza. Y talento, por desgracia, como no sé quién lo dijo al principio, cuando miras esta sala hay más talento femenino que masculino. Es evidente y obvio porque hay muchísimas mujeres, pero al que hay que involucrar es a los hombres, porque por desgracia, en muchísimos casos, son los que ocupan esos puestos de dirección que son los que deciden. Si no conseguimos transformarlos, lo tenemos bastante jorobado. No os voy a engañar, esto es un tema social. Esto se traslada de lo que es la sociedad a las empresas. Y habría que hacer muchísimas más medidas desde el punto de vista institucional para que la sociedad cambiara, porque eso agilizaría o aceleraría en el tema de las empresas. Yo soy un firme creyente de que hay que moverse en este tema y que los 20 años del pipeline de Elena no se van a cumplir, por lo menos en mi empresa, y espero que en 6, 7 años, si no sería demasiado optimista, podamos ver ese 40-60% que refleje lo que es la paridad de talento que hay dentro de la organización. Y muchísimas gracias, y no sé si hay alguna pregunta muy breve, muy breve, muy breve. Sí. Hola, Bernabé, soy Katy Planas, de Ferrovial. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Una preguntita, ¿se os ha ocurrido a plantear herramientas de coaching o un proceso de coaching a un pool de talentos de hombres que puedan hacer una gestión de corresponsabilidad, gestión del tiempo y no presentismo? Sí, mira, hemos hecho dos cosas. Si te acuerdas, cuando te decía que en la valoración básica anual que se hace se llama anual cada 2 años, a efectos de hacer el seguimiento de qué personas no tenían esas habilidades, lo que hacían es un curso específico que lo que hacíamos es llevarlos a un tema de formación donde sobre todo lo que se le daba es coaching. Coaching para que identificaran cuáles son sus problemas y por qué esa habilidad, bueno, al principio era que se identificaran por qué estaban allí. Y estaban allí porque tenían algo en común todos, que una habilidad concreta salía mal. Metimos esto mismo en los programas de management, donde metimos, al principio hicimos, también es preguntar, metimos un módulo concreto del tema de diversidad. Bueno, y no sabes cómo se ponían en general las mujeres por meter un tema de diversidad, como si ellas tuvieran el problema. Con lo cual tuvimos que cambiar y meter una especie de nivel de sensibilización a efectos de todos los líderes que estaban allí. Claro, si representan el porcentaje que hay en la organización, como es lógico, de los líderes que si había 20 personas, había 15 hombres y 5 mujeres. Lo que pretendíamos es ese tema de identificación. Y desde luego estoy completamente de acuerdo contigo, es que si no lo metes es bastante difícil y además lo que hace es agilizarlo. En la última transparencia, que corrí mucho, ahí hablábamos de que lo que estamos haciendo ahora mismo es centrarnos sobre todo en sensibilización y en la parte de comunicación. Y para eso lo que estamos haciendo son unos programas específicos que tienen que ver con lo que tú estás comentando ahora mismo. Es decir, hacer un baño, como yo digo, baño María, de darte de tortas de lo que es la realidad para que te des cuenta y automáticamente quien sea necesario hacer ese coaching o ese mentoring. Sí. Hola, soy Isabel de Orange. En cuanto al pool de talento, ¿dónde quedan las mujeres en reducción de jornada? ¿Se incluyen o no se incluyen? A ver, el pool del talento es la identificación de un 10% de la plantilla que la dividimos entre junior, senior y manager. Y lo que te puedo decir es que cuando tú analizas el pool del talento, si no, no estaríamos hablando de esto, es que hay más mujeres en el junior, hay aproximadamente un equilibrio en el senior,
pero cuando llegas al pool del talento de directivos, evidentemente, como hay muchas menos mujeres, hay menos mujeres, hay un 20 y tantos %, pero eso será, cuantos más tengas en el sello, será la futura cantera de las que sean directivas. El hecho de estar de baja maternal o el hecho de una incorporación no excluye que estés en el pool del talento. En el pool del talento lo que tú haces es coger no las variables del último año, sino de varios años sucesivos. De hecho, la responsable que llevan todo este tema están aquí y te lo podrían decir mejor que yo, pero se coge una serie de variables no únicas de un año, con lo cual te refleja, una persona puede entrar y salir, tanto si es hombre como mujer, a lo largo de cada año que se revisa. Pero no por el tema de la baja maternal, si te he entendido bien. La reducción de jornada, bueno, la reducción de jornada era un mal que teníamos en nuestra organización como consecuencia de la baja maternal, que en la reincorporación lo que se producía es que mucha gente lo que hacía es pedir una reducción de jornada porque necesitaba las tardes. Y lo que veíamos es que encima esa gente trabajaba cobrando menos, trabajaba a veces igual porque trabajaba desde su casa. Para eso lo que lanzamos fue, hace aproximadamente un año y pico, y de manera generalizada se está extendiendo ahora mismo, lo que es trabajo flexible. Trabajo flexible lo que te permite es desde hasta 4 días, hasta 2 días, o movilidad, de que tú puedas teletrabajar desde tu casa. Y es cambiar el tema del presentismo por el tema de la productividad. Eso lo que nos está llevando es que a muchísimas mujeres no tengan que pedir la reducción de jornada. ¿Vale? Y eso lo que nos llevará es que no haya modificaciones y que te valoren por tu actividad o productividad, no por la presencia que mejor no hablar, tan típica en las empresas españolas. No sé si te he contestado. Pues sin más, la última antes de que Vicente me pegue. Sí. ¿Hola? Sí. Mira, soy María Jesús Díaz, soy de Vodafone y bueno, me está gustando mucho el evento y tal, y estamos hablando eso de integridad, diversidad y tal, pero yo creo que los que estamos aquí ya somos personas adultas. Es una reflexión personal, no sé, vamos, algo que estoy pensando y lo quería poner en común. ¿No deberíamos empezar antes con estos temas? Por desgracia, en la sociedad, lo digo en las escuelas, en los colegios, con la educación o algo así, ¿no? Porque, bueno, nosotros educamos a nuestros hijos en casa con unos valores, ahora se les enseña a ser líderes, a ser más competitivos y demás, pero por desgracia estamos viendo en las noticias muchas veces que a las personas que son diferentes, pues eso, se les discrimina. ¿No debería empezar esto antes? Con la educación, en las escuelas, algo así. Yo creo que ya nosotros, vale, sí, llegamos tarde, pero quizás deberíamos empezar estos valores a enseñarse antes, desde pequeños, ¿no? No lo sé, es una reflexión, quería ponerlo en común. Tu reflexión es, yo creo que casi todos los que estamos aquí estamos completamente de acuerdo. Cuando yo te decía que lo que sucede en las empresas es un reflejo de la sociedad, es que si la sociedad no empieza a cambiar, es muy difícil el que pueda haber un reflejo en las empresas. Estoy completamente de acuerdo que, por ejemplo, en España es de los pocos países donde no hay ninguna materia donde se hable de diversidad, por ejemplo. En España solo hay 3 universidades que tienen una cátedra de diversidad, que es curioso, y 2 de ellas están en Madrid. En España es un país donde no apoyan los estudios e investigación o materias, por ejemplo, que favorezcan el tema de la diversidad, como tienen, por ejemplo, los países nórdicos, donde tienen deducciones fiscales las empresas por el acometer este tipo de materias y no por como se ponen en España. No sé si conocéis todos lo que es la LISMI. La LISMI, por ejemplo, lo que te hace es, como tú no tienes un porcentaje de personas discapacitadas en la empresa, lo que te hace es que obligas a contratar una serie de ONGs, etcétera, etcétera, para suplir, o con temas de proveedores, ese tema. Joder, hazlo al revés. No permitas estos temas. Obliga o beneficia a las empresas que cumplen el 2% de discapacitados. Beneficia a las empresas que cumplen el 50%. No condiciones. Que habéis visto el tema de Europa en estos momentos con el tema de los consejos de administración. Pero, por favor, no tienen ni idea. Los consejos de administración no dirigen las empresas.
Las empresas las dirigen los comités de dirección. Si tú quieres hacer algo efectivo, pon cuota en los comités de dirección de las empresas, no en los consejos de administración, que muchas veces son gente que están invitados o que son acompañantes de presidentes o por la participación accionarial que tienen. Sé efectivo. Y como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo, había que empezar por la base. Ojo, la base es desde la base, y nosotros con nuestros hijos, porque los primeros que componen la sociedad es la familia. Y muchas veces no nos damos cuenta que no equiparamos. No es el azul y el rosa, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de la muñeca o el tren, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de cómo se debe hacer una educación actual. No es normal que en una sociedad como la española tengamos el número de maltratos que figuran y fallecimientos. Eso es como consecuencia de que no hay una educación. Y, hombre, y que encima repunten ahora las edades jóvenes, esto a mí me repatea. Eso es diversidad y eso es empezar desde el origen. Y perdonad porque me está mirando Vicente, que me va a matar. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, Bernabé. Genera todas las semanas. Pero vamos, que no te puedo matar porque ha sido muy interesante, ¿eh?